Hermanos, la paz de Dios, qué gusto que el día de hoy esté con nosotros en esta transmisión. El día de hoy vamos a tener un estudio bíblico bastante interesante, dando continuidad con los estudios bíblicos que han estado teniendo y escuchado pues con semanas anteriores. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración y presentar pues a mis hermanas que tengo pues esta bendición de también compartir este estudio bíblico. Aquí tenemos a mi hermana Yeli, a mi hermana Nancy y su servidora Leslie, que vamos a llevar a cabo el tema de las adicciones. Pero antes de comenzar, pidámosle al Señor que hable en nuestras vidas, que nos dé instrucción, que nos dé palabra, que podamos comprender cómo llevar a cabo este tema en particular, que tal vez estemos muy familiarizados de manera personal o de manera de que nuestro prójimo esté pasando por alguna circunstancia. Y que el Señor nos dé las herramientas adecuadas para podernos nosotros asistirlos. Vamos a hacer esta oración, hermanos. Señor Jesús, gracias te damos primeramente por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Hoy, Señor, oramos por la vida de cada uno de los oyentes que estarán escuchando este estudio bíblico. Te pedimos, Señor, de tu guianza, Espíritu Santo, que toques a cada una de nosotras y que tú hables a través de nosotras, Señor, que nos des la palabra que tú quieres hoy transmitir a cada uno de los oyentes que estarán presentes en esta transmisión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a dar inicio con este tema acerca de las adicciones y qué mejor saber qué son las adicciones y cómo pueden llegar a establecerse en la vida de una persona, cómo una persona puede llegar a ser esclavo ante estas adicciones. Y a mí me gustaría que pues Nancy nos ayudara a definirlo, ¿no? Claro, todos podemos participar y dar nuestro punto de opinión, tanto ustedes ahí en los comentarios. Pero vamos a comenzar con esto. ¿Qué son las adicciones? Sí, claro. Bueno, pues las adicciones es un tema muy extenso. Sin embargo, lo vamos a enfocar y vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. Las adicciones, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física, psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, una actividad o una relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales. Es una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Una adicción son comportamientos repetitivos que una persona presenta de forma compulsiva, a pesar del daño que le está causando. Nosotros, ejemplo, tenemos en el cerebro estas hormonas del placer, la serotonina, dopamina, oxitocina, estas son disparadas cuando sentimos un placer, eso es normal. Pero al consumir una droga o estar dentro de algo repetitivo, como son las adicciones, estas se disparan fuertemente en nuestro organismo. Y entonces la persona siente ese deseo intenso dentro de sí que quiere volver a repetir ese sentimiento, ese deseo. Y entonces por eso se crea esta adicción en una persona. Por el ejemplo, si toman alguna sustancia y sienten ese deseo intenso, ellos desean volver a repetirla. Y entonces las drogas se caracterizan por tener estas sustancias que, digámoslo así, ¿Cómo lo potencializan? Potencializan ese placer y entonces la persona cae en esa tentación, en ese círculo vicioso y que de ahí no puede salir, ¿no? Entonces, las adicciones son conductas o procesos como la ludopatía, que es una adicción al juego, que lo vemos generalmente en los chicos, ¿no? Toman un juego y ya no quieren salir de él, ya no tienen tiempo para más que para el juego y para estar comprando lo nuevo, lo que viene, ¿no? La tecnología, ejemplo, ahora para la gente ya mayor, ya no dejan su celular. Antes, si se les olvidaba el celular en casa, no hay problema. Pero ahora, no. Ahora te regresas por el celular porque es algo muy importante que ya no pueden dejarlo, ¿no? Entonces, la tecnología ha invadido tanto los hogares
que ya no hay, ustedes lo ven, si salen a comer o en casa o en una reunión, llegan todos y en lugar de que estén tomando una conversación, no todos con el celular, viendo sus mensajes, y ya ni tanto los mensajes, sino ya se meten a fondo en las redes sociales a ver qué hay, ¿no? O hay veces que están ahí navegando y no hay nada importante que ver, pero siguen ahí. Entonces, crea una adicción. Ahora las famosas apps de Scrutopo, que son todas las redes sociales, que están diseñadas para atrapar a la gente y no dejarla salir, para que se queden ahí atrapados. Están diseñadas tanto sus sonidos, sus colores, su volumen, todo el diseño está enfocado en atrapar a la gente y no dejarla salir. Y entonces son como las telenovelas, ¿no? Adictivas. Ay, no sé qué va a pasar mañana, no me la pierdo. Sí. Y entonces es una adicción, es algo que es un círculo donde entra la gente y que no puede salir. Es más, no quiere, porque siente placer en ese momento que quiere volver a repetir eso, ¿no? Entonces, ejemplo, están las compras compulsivas, que gastos excesivos. He conocido a personas en esta situación y es tremendo. O sea, hay veces que ya no tienen dinero, pero y es un vicio y que consiguen el dinero para poder seguir comprando. Las adicciones sexuales, que son comportamientos desmedidos, que siempre van a traer un problema muy fuerte en el matrimonio. Las adicciones a la pornografía, al trabajo. Hay veces que decimos, ay, es que trabajo todo el día, pero la realidad es que hay veces que las personas no quieren dejar el trabajo porque se sienten libres de casa, de los quehaceres en el hogar, ejemplo, las mujeres que así lo hacían, pues no, mejor me voy al trabajo, no quiero saber de quehaceres en casa. Y entonces ellas mismas emplean más tiempo en el trabajo para no llegar a casa y la rutina y el esposo y los hijos. Entonces también eso es ya un problema de estar en un trabajo donde quieren que su tiempo se absorba completamente y no quieren saber más de la familia. La adicción al ejercicio, pareciera que el ejercicio es algo muy bueno, es algo bueno, pero cuando se convierte en una adicción, entonces la gente, ejemplo, ahora lo vemos, está muy de moda que hasta la gente anda de ropa normal con ropa deportiva. Y ya es una moda, ya lo establecieron como una moda de andar vestidos así. Pero bueno, hay gente que después del trabajo se va al ejercicio porque ya tiene una obsesión de tener un buen cuerpo, de sentirse bien. Y han reemplazado todas estas cosas y han dejado el hogar a un lado. Entonces, todo esto está afectando a la sociedad, no tan solo a los cristianos, sino la sociedad completa ha sido afectada por estas conductas que pareciera que son buenas, pero en realidad están desplazando una vida familiar, una vida en donde los hijos deben de estar cuidados, respaldados por los padres, ahora no, ahora los dejan. Haz tus cosas y yo me voy a hacer las mías. Entonces, eso también ya es un problema. Lo contrario al ejercicio, el estar comiendo demasiado. También. Y hay veces que no hay dominio en nosotros y aunque nos diga el doctor, no puedes ya comer esto, pero lo quiero, ¿no? Y hay veces que como cristianos luego nos aferramos y decimos, pero estoy llorando por los alimentos. Entonces, eso es un mal. Eso no está bien, es un mal. El hecho de que nosotros oremos por los alimentos no quiere decir que a la coca le vamos a quitar el azúcar que nos deja en el cuerpo, no, Sí. no, sino lo santifica sí, pero no les quita las propiedades que los alimentos tienen. Y luego la gente se aferra a esas sustancias, ¿no? Ejemplo, el desinfectar a una persona del azúcar. Pareciera que el azúcar es normal para todos. Sin embargo, cuando una persona está enferma, sufre desintoxicarse del azúcar, el dejar el café, el pan dulce, los refrescos y todo eso. También. Exacto, y no es fácil. Yo pasé por un tratamiento así,
me quitaron todo el azúcar y era difícil. Llegaba el momento en que decía, mi cuerpo necesita el azúcar. Y es difícil desintoxicarse de algo tan simple que dices, bueno, es algo muy normal el azúcar, pero que también afecta. Entonces, esos son las adicciones, pero hay adicciones de relaciones y sentimientos. O sea, son relaciones físicas, pero hay de relaciones y sentimientos que abarcan la dependencia emocional hacia otras personas. La codependencia, un apego excesivo a otra persona, ¿no? Adicciones a la victimización, el decir, yo soy víctima, pobre de mí, y esto es un comportamiento, también puede ser un comportamiento convulsivo. La adicción a sentirse superior y maltratar a los que están a su lado, no más si tiene algún puesto importante en el trabajo o en la iglesia, tratar a tu prójimo como menor, ¿no? Y hacerlo menos también, ese puede crear una adicción. O lo contrario, sentirse inferior, es sentir que yo no puedo, yo no tengo la capacidad, y entonces también la Biblia nos dice todo en equilibrio. Romanos 12:3, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Y bueno, como llegan a esclavizar a las personas, pues todo inicia en el corazón, en los malos deseos del corazón. Gálatas 5:19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son claros. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desordenadas y otros pecados parecidos. Ahí está la raíz. El mal deseo del corazón, la naturaleza pecaminosa que domina al ser humano, y no pueden hacer algo mejor. Pero el verdadero cristiano nunca caerá en esa situación, en una adicción. ¿Por qué? Porque su naturaleza ya no es estar en el pecado. Puede pecar, sí, puede tener una falla, el cristiano sí, pero no perseverará en el pecado. Porque al final ellos están cimentados en Dios. Ellos están dependiendo de Dios y no de las cosas que les rodean. También algo que me llamó la atención cuando lo estabas exponiendo, pues toda esta serie de cosas que uno puede tener acceso y que puede caer en la adicción. Yo me acuerdo en 1 Corintios que nos dice que todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar con nada. Todas convienen. No todas nos convienen. Y creo que es importante estar siempre alerta de que si estamos consumiendo en X cosa o estamos tomando ciertas actitudes o estamos teniendo malos hábitos, creo que tenemos la capacidad para darnos cuenta, frenar y poner en las manos de Dios y decir, Señor, ayúdame porque creo que ya me estoy volviendo dependiente de estas cosas que al final me están siendo dominadas. Más bien están dominándome a mí. Y es momento ahí cuando tenemos que parar. Claro. Sí. A mí me llamó mucho la atención. Nancy mencionó bastantes ejemplos buenos, pero finalmente es triste porque muchos de los que mencionaste son cosas en su esencia buenas. Hablamos de comer, ¿no? Claro. Hablamos de hacer ejercicio, hablamos incluso de estudiar, hablamos de un trabajo. Me causa cierta tristeza darme cuenta que tenemos la tendencia a convertir las cosas buenas que Dios nos ha dado en una adicción. Claro. Hasta los mismos hijos, ¿no? Dios nos los dio y nos podemos volver adictos a ellos, ¿no? Entonces, eso es algo que la verdad es parte de la naturaleza humana, ¿no? El convertir toda la bendición de Dios en algo negativo o que nos termina dominando a nosotros. Sí, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la raíz de este asunto? ¿Por qué caen las personas en la adicción? Yo creo que las adicciones siempre van a comenzar porque hay un vacío en nuestro corazón, en nuestra alma, y están buscando al final de cuentas saciarse de algo.
En Romanos 6:16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Esto también me lleva a que el pecado al final es la raíz que siempre nos va a alejar de Dios, ¿sí? A llevar a buscar sustitutos que nos están prometiendo placer momentáneo, sí, pero al final te van a traer en una esclavitud. Por eso la palabra de Dios nos ha dicho, ¿no?, que tenemos que velar y orar para que no entremos en tentación. Por eso cuando nosotros oremos, es importante decir, Señor, examina mi corazón, pruébame, dime en qué es lo que estoy fallando y que yo pueda entregártelo. Eso es importante, ¿no?, para ir a la raíz de los problemas. Cuando nosotros nos estamos desconectando con Dios, cuando nosotros nos alejamos de su palabra, de la oración, de esta comunión con Dios día a día y nos dejamos saciar por las cosas momentáneas o placenteras, pues es ahí cuando empezamos a generar esas raíces de redes, raíces de los malos hábitos alimenticios, esas raíces de no poder, no sé, pasar un día sin que tengan que hacer cierto tipo de ejercicios, de las relaciones sexuales, los chismes y vicios. Pero yo puedo también ver cómo es que las personas pueden llegar a estos momentos o esos puntos de ser esclavos de las adicciones. Yo lo puedo llevarlo a 5 factores o 5 razones. Una, cuando hay un vacío interior, es lo que había mencionado, cuando tu corazón pues ya está tan alejado de Dios que está buscando saciarlo, ¿no? Es cuando una persona está careciendo de su propósito, de su sentido, ¿no? De su identidad, perdón. Cuando una persona no sabe quién es, para dónde va, no sabe cuál es el propósito que Dios tiene para su vida, también muchas personas pueden caer en vicios, ¿no? Y llegan a buscar satisfacciones afuera. Por eso en Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón y nada fuera de Él puede llenarlo. Entonces, aquí la misma palabra te está diciendo, aunque le busques por todos lados, sí, será un placer, pero momentáneo, fugaz, pero al final seguirás estando vacío. Y no hay otro lugar mejor para poder estar plenos que estar siempre en la presencia de Dios, siempre en esta comunión constante. Otro factor es cuando las personas quieren escapar de su realidad o de su dolor, ¿no? Lamentablemente hay personas que tal vez están enfrentando crisis familiares, por ejemplo, emocionales, económicos, traumas, y buscan tapar estos problemas con ciertas cosas, ¿no? Lo podemos ver porque no fue un alcohólico, ¿no?, que tiene muchos problemas en casa, muchos temas económicos. Y la única manera de tapar esos problemas es cuando se empieza pues a consumir pues esta sustancia, ¿no?, que al final pues afecta, pero no solo le afecta a él, afecta también a toda la familia. Redes sociales también lo podemos ver. Hábitos que al final parecen no ser ofensivos, pero al final pueden ser nocivos para las personas cuando no tienen pues ese control o ese dominio propio. Otro factor podemos saber es acerca de la presión social. ¿Cuántas veces lo podemos ver en jovencitos, ¿no?, en adolescentes que están llevando una relación de noviazgo y caen en fornicación por una presión social de decir, es que hay que vivir la vida, no sé, es que es necesario la prueba de amor, ¿no? Y entonces por esas presiones los jóvenes también caen. Por ejemplo, incluso los mismos influencers, las personas que ven en sus dispositivos, estas mismas personas también te transmiten muchas cosas, ¿no? Yo ahora he visto mucho que los jóvenes hablan, no sé si dejen hablarlo de esta manera, pero de los juguetes sexuales, ¿no? Y que lo dicen de manera muy libre, decir, es que es placer, es que lo tienes que hacer, lo tienes que probar, es que aburrido si no lo haces. Entonces, por esas presiones sociales, también muchos jóvenes pueden llegar a caer en esclavitud y llegar a un punto en que ya no puede ser muy difícil pues escapar, ¿no? Descuidos, el descuido espiritual, ¿no? Cuando ya lo hemos estado repitiendo conforme
tú te vas alejando de la oración, de tu tiempo con Dios y empiezas a sustituirlo por este tipo de circunstancias, es ahí cuando nosotros empezamos a caer porque nos sentimos vacíos, porque sentimos que algo nos falta, porque no nos sentimos estables y plenos y lo que busca al final de cuentas nuestro cuerpo es saciarse, de alguna manera saciarse, ya sea por ser dominados por la carne o por el espíritu. Pero muchas veces al haber ese descuido espiritual, pues podemos llegar a caer en estos pecados, ¿no? Sí. Por eso también, y otro punto también es la falta del dominio propio, ¿no? Cuando la carne que está gobernando al espíritu, ¿no? Los deseos que están determinando y están controlando nuestra vida y que son todos los que habías mencionado, ¿no? Toda la idolatría, toda la discordia, todos los chismes, las malas palabras. Si nosotros no estamos siendo dominados realmente por el espíritu, somos muy fáciles de caer en todas este tipo de ejemplos que ya los hemos mencionado y terminar siendo esclavos. Por eso es importante que el fruto del espíritu pues fluya en todo nuestro cuerpo, porque también dentro del fruto pues es el dominio propio. Entonces vean qué importante es tener nuestra relación con Dios. Algo que yo incentivo mucho es de que si nosotros hemos caído, si nosotros hemos caído en pecado, no te alejes de Dios, sino en ese instante que tú te estás dando cuenta que has desobedecido a Dios, has pecado, es ese tiempo que vayas a Dios y que sea Él el que te ayude a salir de este problema, porque muchos de nosotros buscamos salir bajo nuestros propios impulsos o bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestra propia voluntad, pero al final somos tan imperfectos que es imposible salir adelante si Dios no está por nosotros y si no permitimos que Dios tome el lugar pues que le corresponde en nuestra vida y quitar todas estas adicciones y quitar todas estas cosas que estamos dependiendo, que es y poner a Dios en el lugar que le corresponde, ¿no? El primer lugar pues en todo tiempo. No sé ustedes. Sí. Pues Santiago 1:14 refuerza esto lo que estás comentando. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, y de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. O sea, no hay de otra. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, lo dice Efesios 2. Entonces, esa es la raíz. El hombre está muerto. Sin Dios, pues el hombre puede cometer cualquier barbaridad, sí, puede esclavizarse a cualquier adicción. Pues a mí me gustaría agregar uno más. Yo sé que estamos hablando en un ambiente hacia la iglesia, pero también es cierto que depende mucho también del ambiente que crezca. Por ejemplo, si mi padre es alcohólico, si mi padre es drogadicto, si mi padre tiene o mi madre tiene alguna adicción a tal cosa, los niños aprenden, ¿no? Entonces, y bueno, ya sacándolo de un contexto tal vez de adicciones como sustancias, si mi mamá es chismosa, pues mi hijo va a aprender a ser chismoso y no me ando. Si mi papá le gusta pelear con la gente, pues a mi hijo le va a gustar. Entonces también como yo creo que es importante mencionar que los padres juegan un rol muy importante, sobre todo en la adolescencia, donde forman la identidad de los hijos y donde los encaminan a formar una identidad, pero también a adquirir este tipo de adicciones. Sí, eso es muy, muy, muy importante y creo que también sería bueno saber cuál es la diferencia entre la libertad que te está dando el mundo, que es lo que estamos ahora viendo en todos estos ejemplos, y cuál es la diferencia de la libertad que Cristo te da. Creo que pues es una diferencia abismal, ¿no? Y a mí me gustaría que ustedes puedan indagar un poco más acerca de este tema, ¿no? Sí, claro. Pues realmente hay muchas herramientas que se han desarrollado a lo largo de los años y que vienen de atender a una necesidad real, ¿no? México realmente es un país donde el alcoholismo está presente en muchas familias y donde hay muchas adicciones que son muy normales, muy aceptadas. Entonces, hay algunas herramientas, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, donde llevan ellos una serie de pasos que han estudiado con diferentes personas. También cuando las personas están bajo una adicción, pueden acudir también a psicólogos específicos, a tratamientos en clínicas especializadas.
Estas son, digamos, herramientas que no vamos a decir tampoco y que no sirven, ¿no? Realmente son herramientas que están respondiendo a una necesidad real de la sociedad. Entonces, ¿pero qué pasa cuando nosotros implementamos estas herramientas, pero no recibimos la libertad real en Cristo? Pues sí nos ayudan y sí han sido, digamos, han tenido ciertos resultados en la sociedad. Porque aparte, bueno, la palabra de Dios dice que los ojos del Señor velan por la ciencia, ¿no? Y si estamos hablando de que vamos con un psicólogo que nos ayude a superar ciertas cosas, sí vamos a poder recibir cierta ayuda. Sí. Sin embargo, pues la libertad que da Cristo es completamente diferente, ¿no? Y si tú vienes a este estudio bíblico porque tienes una adicción genuina y has estado probando con diferentes métodos, esta es la solución. O sea, realmente Cristo es la solución, porque Jesucristo es la única fuente de la libertad real. Y yo te diría, si hay alguna persona que está bajo una adicción, provenga de una familia cristiana o nunca haya venido a la iglesia, a ambas lo principal es la salvación. O sea, no iría más por un tema de restauración, de, oye, mira, caíste. Yo más le preguntaría, vamos a comenzar desde lo básico. Jesucristo murió por ti, Jesucristo te ofrece la salvación, y entonces sobre eso, estando conscientes que Cristo es tu Salvador, entonces sí podemos ir bajo un proceso de restauración, ¿no? Jesucristo es la solución superior a todo. Podemos buscar por muchos métodos, pero realmente el que trae la libertad al alma, el único que nos garantiza la libertad real es Jesucristo, no hay nadie más. Y bueno, realmente yo quisiera comentar que este problema no solamente, cuando una persona es adicta en su hogar, no solamente el niño o el adolescente o el varón tiene que entrar en este proceso de salvación y restauración, sino que toda la familia. Sí. Todos necesitan estar de la mano de un acompañante, de una consejería real que les apoye en su vida espiritual. Realmente el tener un adicto en casa es una situación muy, muy fuerte. Y podemos decir que depende mucho en qué momento inició esta adicción, pero mientras más años pasen, el daño hacia la familia y hacia esa misma persona, llámese la adicción que sea, es grave. Y el estar pasando por esta situación realmente desgasta a la familia. Entonces, la solución superior, lo vuelvo a decir, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da la libertad no solamente de lo más importante que tenemos nosotros, que es el pecado, o lo más fuerte, realmente lo que libera a la persona, sino también Jesucristo nos libera del pasado. Jesucristo nos libera de una falsa identidad que tú platicabas, ¿no? Una de las causas por las cuales caemos en adicciones es por una falsa identidad. Entonces Jesucristo es el que nos libera de esa falsa identidad, pero también Jesucristo nos libera de la ira venidera, y no solamente de las consecuencias que tenemos hoy en día, que es realmente, lo digo genuinamente, una persona que tiene una adicción toma decisiones muy malas constantemente. Entonces imagínense todos los problemas que ya lo están rodeando. Jesucristo viene a liberarte del presente, pero también de la ira venidera y de todas las consecuencias que tú vas a vivir si no te acercas a Cristo. Pero también Jesucristo nos libera de lo que nosotros ni siquiera sabemos, ¿no? O sea, cuando tenemos un familiar adicto, quisiéramos ayudarlo, ¿no? Y decimos, seguramente cayó en las adicciones o cayó en esto por las 5 causas que dijo Leslie, ¿no? Pero puede ser que no. O sea, puede ser que haya sido algo en su infancia, puede ser que sea una causa incluso hasta de hipersensibilidad que la traiga de naturaleza, y el único que conoce el corazón de las personas en el interior es Jesucristo, ¿no? Entonces, él rompe las cadenas de la raíz, y es esto a lo que quiero llegar. Podemos estudiar mucho y podemos ir a muchas herramientas del mundo, científicas, pero el único que realmente nos puede dar esa libertad genuina para no volver atrás es Jesucristo. Amén. Sí. Creo que algo que yo he aprendido es que todos somos libres de hacer muchas cosas. Sí, Dios nos ha dado libre albedrío, pero que la libertad que nosotros tengamos no nos lleve a nuestra propia autodestrucción. El que Dios nos haya hecho libres y tengamos esta libertad de decidir hacer tantas cosas, no significa que no haya un límite, no haya consecuencias.
al final de cuentas, la libertad que también el mundo te puede ofrecer, puede terminar esclavizándote en malos hábitos también, ¿no? En preocuparte, en caer en estas adicciones que al final te van a alejar de la libertad que Cristo únicamente te puede dar, ¿no? Junto con esta identidad que Dios ya ha marcado en cada uno de nosotros, ¿no? La libertad al final que Cristo nos da es diferente a la que el mundo nos está dando, y es lo que ya hemos estado desglosando. Pero también cuando nosotros vivimos en Cristo, también tenemos sentido, o trae sentido a nuestra vida todas las cosas que hacemos, ¿sí? No solo es un instinto, no es solo un impulso, no es como, es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera, no, sino que ahora tú estás viviendo de una manera tan plena que incluso lleva una vida a traer una estabilidad en todas las áreas, aunque te pueda incluso faltar la salud, aunque no podamos tener incluso el trabajo que queramos, pero en Cristo, al estar en esta plenitud, estabiliza nuestra vida de una manera que el hombre ni siquiera pudiera expresarlo o decir, no, es que yo lo hice así o de esta manera, no. Pero simplemente es eso, ¿no? Deja realmente que la libertad de Cristo abarque en toda nuestra vida diaria, ¿no? Claro, Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es con lo que nos quedamos. Solo Jesús puede librarnos de estas tentaciones y de estos vicios perjudiciales. Ahora, Nancy, si ya estamos, cualquier persona, un niño, un adolescente o un adulto, en una adicción, ¿cómo logramos vencer las adicciones? Si yo ya soy adicto, ¿qué tengo que hacer? ¿Ocultarlo? ¿Pedir ayuda? ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios? Sí, bueno, solo podemos alcanzar, como ya lo has dicho, la victoria a través del Evangelio. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Es decir, nosotros ya no vivimos según nuestra manera de ver las cosas, de pensar, de como las ve el mundo. Nosotros ahora vivimos en la libertad de la gracia del Señor, esa verdadera libertad que el Señor nos da, que no la vamos a usar para el libertinaje, ¿no? Que ese es por otro lado. Entonces, tenemos que tener una actitud radical en el hogar. Si ya estamos viviendo con un adicto, tenemos que tomar totalmente una actitud radical, reglas, conductas por parte de los padres y de los hermanos que están alrededor del adicto. Todo es radical. Mateo 5:29 nos dice, por tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, la palabra de Dios nos muestra, tienes que tomar una actitud radical. ¿En qué estás siendo adicto? Bueno, tienes que ver de qué proviene esa adicción y entonces empezar a tomar actitudes radicales. Dios, ejemplo, advirtió a Caín en esa plática que tiene con Caín antes de que él matara a su hermano Abel. No sé si ustedes recuerdan este pasaje, en que Dios le advierte a Caín y le dice, bueno, Génesis 4:6, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El Señor nos da herramientas para soportar las tentaciones, para no caer, para que si tenemos algún caso en casa, en familia, tenemos las herramientas. El Señor nos da de su Espíritu Santo que nos hace fuertes a estas cosas, a estos pecados. Y el pecado está siempre al acecho, como el león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tenemos nosotros, el Señor nos da ese control, ese dominio en el cual podemos soportar. Establece límites prácticos.
Ejemplo, si tu problema es el exceso de redes sociales, ¿qué puedo hacer para ya no estar dentro de ellas? Bueno, a mí se me ocurre, Elimínalas. no pagues tu internet. Se acabó el problema, ¿no? O sea, ya ahorras 500 pesos al mes o cuánto cuesta el más básico y ya no tienes internet, ¿no? Entonces tienes que ser radical en todas las cosas que haces, ¿no? Si tu problema es que y le echan la culpa, ¿no? Es que los amigos, no salgas con los amigos, enciérrate. Sí. Dale la llave a tu mamá o a tu papá y dile, no me dejes salir. Pero tienes que tomar una decisión, decisiones radicales. Establece límites prácticos que puedas seguirlos. Santiago 5:16, confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Hay veces que uno cae en que hablar mal de la gente, que también puede ser un problema de adicción, el chisme. Entonces, radical en esto. Bueno, yo me someto al Señor, a su señorío, y entonces voy y le pido perdón a mi hermano, ¿no? Y enfrentar, mira, estoy hablando mal de ti, ya se acabó eso para mí. Sí. Quiero ser una mejor persona, quiero ser tu hermano de verdad y tener esa valentía de ir con esa persona y pedirle perdón. Entonces, lo que la Biblia nos dice, ¿no? Pídanse perdón, confiesen los pecados unos de los otros. Hay una frase que un adicto decía: cuando el dolor de permanecer donde está sea mayor que cambiar y salir de ahí, es cuando podrás salir de esa adicción. Cuando el dolor sea mayor que salir, que permanecer, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en el hijo pródigo. Es un ejemplo de esto. Hasta que al hijo pródigo no le dolió más comer de la comida de los puercos, es cuando dijo, iré a mi padre y le rogaré, ya no me llames tu hijo, llámame tu jornalero, pero quiero salir de esto. Entonces, actitudes radicales. Cultivar una relación con Jesús. Ya vimos, la libertad verdadera está en Jesús. Cultiva la relación con Jesús. Busca el perdón. No busques victimizarte. Eso no te funciona. El decir, es que pobre de mí y es que no me entienden, es la raíz del pecado. Estás en pecado, debes de aceptar que es tu pecado, que fuera del Señor no hay más. Entonces, no hacerte el víctima, sino reconocer que en verdad estás mal, que en verdad es tu pecado el que no te ha dejado salir adelante y entonces podrás salir con la ayuda del Señor. Busca refugio en Cristo. La victoria no depende de ti, sino de su gracia, de lo que el Señor nos regala. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y bueno, en un ámbito secular, ¿qué nos recomiendan? Fortalece la comunicación y confianza con tus seres queridos, establece un ambiente de respeto, normas claras, busca actividades saludables, ejercicio, involúcrate en deportes, desarrolla habilidades para resolver problemas. Y por último, Filipenses 4:8, concéntrate en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y claro, tenemos que buscar ayuda, no tenemos que ocultarlo, tenemos que ir con nuestros hermanos de la iglesia y decirles, ayúdenme. Hay pastores capacitados para estos problemas. Y debe de haber en cada iglesia pastores y ministras capacitados. Hay veces que se le hace fácil al ministro o al pastor decir, bueno, te recomiendo tal psicólogo. Pero resulta que luego los psicólogos no nos llevan a Cristo. Si vamos con un psicólogo X, no nos lleva a Cristo. ¿Qué nos dice? No, tú estás en tu derecho, haz esto y el otro. Y esas acciones nos llevan a alejarnos más del Señor en lugar de acercarnos, porque el psicólogo que nos dice, no, tú tienes derecho, tú tienes la razón. Y entonces
La razón es Cristo. Tenemos que aceptar nuestro problema y entonces ir a Cristo. Y lejos de ayudarnos, pues nos aleja. Ha habido situaciones en las que en lugar de ayudar, alejan al hermano y ya cuando vemos ya anda perdido. No, pues es que el psicólogo me recomendó, ¿no? Y entonces no traemos solución, sino más problemas. Creo que entonces, si nosotros estamos luchando con adicciones, lo primero entonces es reconocerlo y no ocultarlo, ¿no? Proverbios nos lo dice, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Al final, como lo has mencionado también en este resumen, Dios nos da poder, amor y dominio propio para poder vencer pues toda atadura que nosotros estemos arrastrando en nuestra vida, y el Espíritu Santo mismo es el que nos va a ayudar a resistir y a cortar de raíz el problema, y es el que nos va a ayudar a tomar estas decisiones radicales, ¿no? Eliminar las redes sociales, alejarse de estos malos ambientes en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, cambiar nuestras rutinas pues de manera completa, pero es importante confesar este pecado delante de Dios, pedir ayuda. Esto también es bueno, claro. El buscar el apoyo de alguien con quien pues nos permita pues ese consejo, ese apoyo en oración. Y obviamente personas o líderes espirituales o padres de familias que tengan esta apertura y no solo vengan a señalar, no solo vengan a decir, bueno, vamos a orar, no, realmente que exista ese acompañamiento. Claro. Y pues al final sigue llenándote en tu vida, pues, de la presencia de Dios. Eso es importante. Si tu tiempo estaba dedicado a este tipo de actos que te estaban esclavizando, pues ahora ese tiempo que le estabas invirtiendo para esos actos, pues ahora transfórmalos para que sean actos que te lleven a Dios. Ora, asiste a la iglesia, también eso es importante. Congrégate, qué mejor ambiente que estar en la casa de Dios, claro. Donde alabas, donde oras, donde derramas tu corazón pues delante de la presencia de Dios, ¿no? Y ahí podemos también alcanzar misericordia. Claro. Sí, bueno, yo quisiera agregar, Nancy mencionaba una frase, ¿no? Que decía que el adicto, en el momento en el que descubre que el dolor es más grande que la satisfacción, entonces cambia, ¿no? Pero hemos visto lamentablemente muchos casos donde el dolor llega cuando ya la mamá ya no está, ¿no? Cuando ya perdieron toda su casa, cuando tal vez estaban estudiando o estaban trabajando y perdieron ya sus empleos. Entonces, aquí yo creo que una de las cosas más valiosas que podríamos compartirte es mejor decir no a cualquiera de las situaciones, ¿no? Realmente las consecuencias o el precio que pagas por experimentar algún tipo de sustancia o algún tipo de nuevo hábito, si no está en la palabra de Dios, y si realmente, como decía Leslie, es presión social, nunca te vas a arrepentir de no haber dicho que no, porque salir es tan difícil, es 1000 veces más difícil que muchas personas no lo consiguen. O sea, muchas personas no consiguen salir de eso. Exacto. Realmente mejor no. Te lo decimos con todo el amor. Yo creo que aquí estamos las tres ya más grandes. Y de las cosas que hemos dicho que no en algún punto que nos han ofrecido, jamás nos hemos arrepentido de decir, ay no, cómo me hubiera encantado. No, realmente no. El Señor te guarda y es mejor creer en su palabra, apartarte del mal y no vivir todo ese proceso. Porque, te lo vuelvo a repetir, a veces creemos que somos la excepción, ¿no? Y decimos, no, yo sí lo puedo dejar. No, yo sí, o sea, esto es fácil, ¿no? Entro y salgo. Nunca somos, el 99% de las veces nosotros no somos la excepción. Y nos cuesta muchísimo o es casi imposible salir de eso. Y entonces, ¿cómo podremos prevenir las adicciones? Pues nosotros vivimos en un mundo pues lleno de muchos estímulos y muchas tentaciones, ¿no? Eso pues todos tenemos alcance a muchas cosas hoy en día. Pero si hablamos de prevención, vamos a llevarlo primero a la familia,
nuestros hijos, ¿no? Sí. Y tenemos que ser honestos, nuestros hijos también están expuestos desde muy pequeños. Pensamos todavía que nuestros hijos viven en una burbuja y queremos que nuestros hijos vivan en pues una burbuja. Pero una vez de que ellos tienen en sus manos un dispositivo móvil, salen de casa, en la escuela, en la calle, en la misma familia, o incluso si los llevamos a comer un McDonald's y ahí en los juegos, también ahí nuestros hijos están expuestos. Y es importante saber que nosotros no podemos ignorar ninguna de estas accesos que nuestros hijos están teniendo. Tiene que haber una prevención, y la prevención siempre va a comenzar dentro de la casa. Sí. Tenemos que ser primero ejemplos nosotros como papás. Si nosotros estamos dando una instrucción a nuestros hijos van a aprender más no por lo que nos están diciendo, sino por lo que ellos están viendo, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros dialogamos o nos expresamos ante las situaciones. Si nosotros estamos diciendo a nuestros hijos, hey, no mientas, mentir es malo, y nosotros le mentimos al jefe porque no queremos ir a trabajar y decimos, nos sentimos mal, pero en realidad no querías ir a trabajar, pues, ¿dónde está la congruencia de la instrucción que nosotros estamos haciendo? Si nosotros estamos diciéndole a nuestros hijos, hey, respeta a tus mayores, pero nosotros no estamos respetando a nuestros papás, por ejemplo, a nuestra autoridad, a nuestro jefe, a nuestro pastor, tampoco no hay una congruencia. Por eso Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No basta solo con poner reglas, sino también debemos de nosotros de vivir con propósito y mostrar también este dominio propio. Otro segundo punto que podemos nosotros hablar acerca de la prevención, pues tenemos que marcar límites claros en casa, ¿no? La permisividad siempre va a confundir a los hijos, ¿no? Vas a crear puertas abiertas de alto riesgo si nosotros no aprendemos a poner límites. Está existiendo una generación hoy en día de padres de familia que al haber tenido padres tal vez bastante estrictos, hoy en día los padres son bastante permisivos y ambos extremos pues han traído consecuencias y por lo tanto no han querido realmente poner límites, educar, instruir a los hijos. Y es importante saber también, si no lo sabían, pero los límites no son castigos, sino son herramientas de protección. Tú pones límites, tú marcas límites, tú pones reglas porque estás protegiendo a la familia, estás protegiendo a los hijos. Efesios 6:4 nos lo dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que definir horarios, ¿verdad? Horarios en pantalla, supervisar con quién está hablando, de qué están hablando, enseñar sus responsabilidades. Hoy en día es necesario, hermanos, que tengamos que tener una mente abierta en el sentido de que si nuestros hijos están preguntando o han escuchado algo y en casa quieren abordar el tema, no podemos ser radicales de decir es pecado y hasta ahí. No, tenemos que decir y explicar por qué está mal, por qué no debemos de llevar a cabo X acciones. Por ejemplo, yo recuerdo de niña, me invitaban a quedarme a dormir en las casas de las amigas y mi mamá nunca me dejó, pero tampoco nunca me explicó. Pero lo que provocaba es que empezaba a perder mi mamá esa conexión o el tenerle confianza a mi mamá, porque era tan radical su no y nunca me explicaba que a veces yo incluso me podía poner rebelde. Pero no sabemos entonces que si papá y mamá no te dejan quedarte en casa de tus compañeras, es porque hay riesgos, ¿no? Porque hay hombres también en esa casa, porque no los conocemos, no sabemos sus intenciones y estás buscando obviamente pues de que no les hagan daño. Y es importante que pues a la edad que sea se les tenga que explicar. Muchas veces limitamos a los niños, decir, solo son niños, no saben, están en su burbuja, y su vida es de color de rosa, pero no, lastimosamente, pues allá afuera no es de color de rosa y allá afuera no tienen misericordia de los niños. Entonces, si allá afuera no tienen misericordia de los niños, nosotros no vamos a tener misericordia con el pecado. Nosotros tenemos que, pues, atacarlo. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Creemos entonces un
un espacio de confianza y de comunicación. Que nosotros seamos ese refugio seguro para nuestros hijos, para nuestro cónyuge también, donde los hijos puedan expresar sus emociones, el esposo y la esposa también, sin miedo a ser juzgados. Deuteronomio 6 nos dice, estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿sí? Debemos de escuchar activamente, debemos de fortalecer nuestra confianza, debemos de tener dominio propio, porque hay temas bastante complicados, pero se tienen que abordar. Y tenemos como padres la responsabilidad de investigar, ¿no? Decir, bueno, Señor, dime cómo abordarlo, qué decirle, cómo decírselo, pues, para no dañar su corazón o para no dar información incorrecta, por ejemplo. Dar herramientas para decisiones sabias, ¿verdad? Enseñemos los valores, la responsabilidad, el amor por sí mismos, y por los demás, ¿no? El amor al prójimo, ¿sí? Mostrémosle la verdadera libertad que viene en vivir según los principios firmes y bíblicos que ya nos han marcado en la palabra de Dios, y no hacer lo que quieran los hijos sin guía. La comunicación abierta, hermanos, es esencial para prevenir a que nuestros hijos caigan. Si nuestros hijos están viendo cierto o escuchando cierto tipo de música, nosotros también tenemos que escuchar esa música y saber qué es lo que nos quiere decir en la letra de la canción. Si vemos que algo está mal, es tiempo de parar. Es un tiempo donde nosotros tenemos la oportunidad de frenar tantas cosas que al final pues pueda haber una situación bastante triste, ¿no? Por eso debemos de esforzarnos hoy en día, ¿verdad? Tenemos que invertir en la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, para recordarnos que si nosotros invertimos en estos momentos, pues vamos a tener un hogar sano, un hogar lleno de valores, un hogar donde no tengamos que orar por la salvación de nuestros hijos, sino que ahora vamos a orar para que nuestros hijos sean esos líderes en los lugares donde ellos están plantados, ¿no? Claro, claro. Es como este ejemplo, ¿no? ¿Cómo prevenimos una enfermedad? Pues cuidándonos, vacunándonos contra esta enfermedad. ¿Cómo prevenimos que nuestros hijos caigan en adicciones? Inyectarlos contra el pecado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues estudiando la palabra del Señor, guiándolos a la palabra siempre, enseñándoles el camino del Señor. Aun cuando estén bebés, aun cuando uno dice, ¿no entienden? Claro que sí. Su alma siempre va a reconocer a su Creador. Sí, la verdad es que todo lo que ustedes acaban de decir yo creo, todos los hemos escuchado, ¿no? El fortalecimiento del hogar. Pero realmente, ¿quién realmente se compromete a hacer ese esfuerzo que comentaba Leslie? Porque ahí está la respuesta. O sea, muchas veces decimos, es que nadie me enseñó a ser padre, ¿no? O es que está muy difícil ser padre. Realmente lo que se necesita es un compromiso para decir, mi familia merece que yo me esfuerce en enseñarles la palabra, en crear un ambiente seguro, llego cansado de mi trabajo, pero mis hijos me necesitan, ¿no? Mis hijos necesitan atención, necesito yo esforzarme por crear un ambiente. Entonces, yo lo podría resumir de esta manera, es un compromiso consciente de formar un hogar y de todos los días buscar que permanezca eso. Y entonces, con hogares sólidos y fuertes, esto sí se va a poder lograr. Con ayuda de Dios, seguimos al Espíritu de Dios. Pues no esperemos a que sea tarde, ¿verdad? La prevención comienza pues hoy en día en nosotros y en nuestro hogar. Pero ahora vamos bueno, yo te quiero preguntar, Nancy, ¿cómo podemos nosotros ahora ayudar a otros? Habíamos visto si yo soy adicto, ¿qué podemos hacer? Pero ahora vamos a la otra parte. ¿Cómo podemos nosotros, perdón, a Heyeli, perdón, a ti te iba a preguntar, ¿cómo nosotros podemos ahora ayudar a los demás? Mira, realmente yo considero que la persona que puede ayudar a alguien que está pasando por una adicción tiene que ser un cristiano maduro. Tiene que ser una persona que sea que haya tenido el proceso de la salvación, lo tenga claro y que sepa pues que somos humanos, al final de cuentas, ¿no? Y en esa conciencia de quiénes somos, entonces sí puede brindarle un apoyo real. Lamentablemente, si estamos pasando por una adicción y nos acercamos a una persona dentro o fuera de la iglesia que no tengan como base a Cristo, únicamente los van a lastimar, ¿no? Y a mí me tocó en mi adolescencia un caso de una persona que empezaba un poco con ciertas sustancias como el alcohol. Y
se hizo lo voy a decir tal cual, un chisme grandísimo, donde muchas personas que genuinamente no tenían a Cristo empezaron a decir, no, es que se droga, no, es que está llevando a los niños a las adicciones. Y entonces esta persona que había comenzado solamente con una situación que era el alcoholismo, se convirtió en todo eso que esas personas decían, ¿no? Se convirtió en un drogadicto, sí empezó a llevar a las otras personas a las drogas, cuando en realidad era una situación que todavía, podríamos decirlo así, se podía contener. Entonces, yo sí les puedo decir genuinamente, debemos de tener mucho cuidado con las personas a las cuales nos acercamos. La iglesia debería estar capacitada, todos, ¿no? Como cristianos maduros, pero si no lo estamos, pues buscar a una persona que tenga esa madurez espiritual para poder decirle, oye, estoy pasando por esta situación y necesito de tu apoyo, ¿no? Entonces, la primera sería no señalarlo, que esa persona no se aísle y tampoco ocultarlo, pero también les digo, no decir una pancarta, no, mira, estoy pasando por esto. Simplemente creo que decirlo a las personas que realmente sabes que te van a ayudar, ¿no? Las personas adecuadas. Para la familia que está pasando por este proceso, puede llegar a ser incluso hasta vergonzoso y ellos mismos incluso quisieran, en algunos casos, ocultarlo, pero realmente ellos también necesitan ayuda, ¿no? Sí. Cuando vas a ciertos grupos de apoyo a adictos, te das cuenta que a las familias también las apoyan, porque si no se atiende a la persona que está bajo esta adicción y aíslas a la familia, en la mayoría de los casos, el adicto vence la adicción, pero la familia sigue igual. Y entonces llegan al mismo entorno que hasta la misma familia propicia que esa persona vuelva a caer. Entonces yo te diría, es un apoyo no solamente para la persona que está pasando por la adicción, sino también la familia, ¿no? Sí. Dice Proverbios 17 que en todo tiempo amemos a nuestros al amigo que es un hermano, como en tiempos de angustia. Yo te podría decir que si tú tienes cerca a una persona que está pasando por una adicción, de verdad necesita amor. O sea, necesita amigos genuinos. Y no solamente el adicto, sino la familia. Necesita una red sólida que le ayude a transitar esta prueba, porque es una prueba muy difícil y puede llegar a tardar una etapa, que es la adolescencia, pero puede llegar a tardar toda la vida. Y entonces, de verdad necesitamos amigos. O sea, necesitamos gente que esté con nosotros, que nos pueda sostener, que nos apoye, que no nos juzgue, que ore con nosotros y que nos sostengan espiritualmente incluso, ¿no? Tal vez esa persona puede que cambie o no, pero no olvidemos también a la familia, ¿no? Yo diría que eso también es otro punto importante. Cuando una persona está pidiendo ayuda, yo creo que es muy esencial identificar si esa ayuda que está pidiendo es genuina o solamente lo está haciendo como para cumplir o por la presión, ¿no? Y puede llegar a sonar duro, pero sí tenemos que identificar si esa persona que pide ayuda realmente quiere cambiar. Si sí quiere cambiar, le vamos a brindar el apoyo, vamos a estar con esa persona, pero si solamente está como cumpliendo un requisito porque mi mamá me está diciendo que tengo que cambiar, ¿no? O porque estoy a punto de perder mi trabajo, entonces yo ahí lo que te diría sería, pide sabiduría a Dios, pero también el apoyo se tiene que dar en la medida en la cual la otra persona también tenga ese compromiso, ¿no? Porque puede llegar a ser un tanto desgastante, y lo digo también en el aspecto de los padres. Yo sé pues que como padre nunca te cansas, ¿no?, de creer en tu hijo, pero también pide mucha sabiduría a Dios para saber si genuinamente esa persona quiere cambiar, ¿no? Y si no, de qué manera tú tienes que actuar como padre en disciplina, como lo decías, para apoyar de la manera en la que realmente necesita el apoyo, ¿no? Esa sería otra. Y sobre todo, pues llevarlos a Cristo, ¿no? Yo creo que eso es lo esencial. Siempre que sepan esa persona los años que se tarde en este proceso, que sepan que cuando se acerquen a Nancy, cuando se acerquen a Leslie, cuando se acerquen a cada uno de nosotros, la primera ayuda que le vamos a brindar es Cristo, ¿no? Uy, oro contigo. Sí, claro. ¿Quieres ir a asistir al templo? Vamos, ¿no? Vamos a leer la Biblia, vamos a buscar a Dios. Y yo creo que esas serían como estas herramientas que podríamos tener para poder apoyar a alguien que está pasando por una adicción. Claro. Primero de los Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La iglesia debe de acobijar a estas personas, no las debe de excluir, sino acobijarlas para ayudarlas a salir adelante. Mira, la realidad es que el ser humano
siempre va a querer estar en sus delitos y pecados, así dice la palabra de Dios, obstinados a estar en sus delitos y pecados. Y entonces, ¿qué puede hacer un padre para traer a sus hijos a Cristo? Fe en el Señor, esperanza en que esa persona puede cambiar, el amor. Ya, yo sé que en una adicción, pues, aturde a toda la familia, los tiene harta, ya no saben cómo lidiar con esa adicción, pero la familia, la iglesia tiene que llenarse de amor. Amor, insistencia, esperanza, fe en que el Señor hará la obra, porque la persona por sí sola que diga si quiero cambiar, difícilmente. Están obstinados en el pecado. El ser humano tiene esa tendencia, ¿no?, hacia el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de amor, de esperanza en el Señor y guiarlos a Cristo. Guiarlos, meterlos, forzoso. No importa que en un momento va a decir el adicto, no quiero. Y es la realidad, ellos no quieren salir de su adicción, se sienten tan bien en ese lugar que no quieren. Pero, ejemplo, veamos a un padre que dice, pues yo quiero luchar por mi hijo que está ahí, él no quiere, pero yo sí quiero. Y entonces hacer todo lo posible para que ellos puedan salir adelante. Y bueno, vamos a terminar esta plática tan interesante, pero que podamos terminar con esto. Solo el Señor es el que puede liberar, solo el Señor puede dar libertad al cautivo, así nos parezca a nosotros un pecadito, pero la realidad es que ese pecadito nos puede llevar al infierno. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él bendiga a todos los oyentes, que use a su iglesia, a sus ministros, a los pastores, que puedan ser verdaderamente ayuda a una sociedad necesitada. Gracias, Señor, te damos por esta bendición tan grande que nos das de abordar este tema. Gracias porque reconocemos que solo con tu ayuda, solo con tu gracia, solo con tu misericordia, el hombre puede salir de sus malos deseos, de sus pecados, de su vida pecaminosa, de ser libre, verdaderamente libre. Solo tú das la libertad al pecador. Gracias porque nos has dado libertad. Gracias por tu iglesia que también está intercediendo por aquellos que están sufriendo, por las sociedades, Señor, las cuales está organizada tu iglesia para atender a los problemas. Yo te ruego que sigas dando tu bendición, tu gracia sobre mis hermanos que están ayudando a estas personas en adicciones. Gracias. Y si alguno de los que nos oye está pasando por un problema, yo te ruego que le bendigas. Yo te ruego que tú seas quien liberte el corazón cautivo. Solo tú puedes dar libertad al preso. Solo tú puedes dar libertad al oprimido. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pues los esperamos en el siguiente estudio bíblico. Y pues esperemos que el Señor siga obrando en cada una de las vidas, ¿verdad? Que nos van a escuchar. Nos vemos para la próxima. Dios les bendiga. El Señor les bendiga, hermano.